Autorizamos hoy el Consejo de Gobierno la convocatoria de subvenciones públicas para el fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo de nuestra comunidad autónoma, correspondientes estas convocatorias de subvenciones al ejercicio 2016-2017 por un importe de 6.675.000 euros, 1 millón más que la convocatoria anterior, que correspondía a los presupuestos del Gobierno anterior. Son estos presupuestos, los del Gobierno de los socialistas en la Junta de Extremadura, los que incrementan 1 millón de euros para incentivar la contratación de personas con discapacidad y garantizar y mejorar su difícil acceso al mercado laboral. Este decreto de ayudas establece 2 programas de subvenciones, uno destinado a fomentar los proyectos generadores de empleo y otro para el mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadores con discapacidad en los centros especiales de empleo. El primer programa, la cuantía de ayuda será de 12.020 euros para el puesto de trabajo creado a jornada completa si el centro especial de empleo supera en el 90% de los trabajadores con discapacidad respecto al total de su plantilla. La ayuda, en cambio, será de 9.015 euros si el centro especial de empleo tiene entre el 70 y el 90% de trabajadores con discapacidad en el global de la plantilla. Eso en cuanto al primer programa. Respecto del segundo, se establece o la subvención consistirá en el abono a los centros especiales de empleo del 50% del salario mínimo interprofesional fijado por el Gobierno con carácter anual proporcional a la jornada que realice el trabajador o la trabajadora. La convocatoria de estas subvenciones pretende, a través de estos 2 programas, la creación o transformación de puestos de trabajo para unas 75 personas con discapacidad, así como el mantenimiento aproximadamente de los 1.900 trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo de Extremadura.